L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Hola, ¿cómo está nuestra gente linda? Nosotros iniciamos un ciclo con un tema, titulamos El silencio de la justicia y algo más. ¿Qué tal? ¿Les gusta? En realidad me costó poner el título, pero digo, en un país que transita por un cambio estructural, si uno lo compara con el anterior, porque la noticia está por parte del gobierno nacional y es absolutamente evidente para todos los ciudadanos, no hay filtro, les diría que es todo lo contrario. Y los medios acompañan, obviamente, también este proceso. A mí me llama la atención el silencio de la justicia, lo cual no quiere decir que no estén haciendo nada, pero realmente si algo pasa, eso no es visible para los ciudadanos como nosotros, que somos ciudadanos comunes. Miren, yo estuve mirando y no quiero perderme nada. ¿Se acuerdan de lo que fue la campaña, la previa? En estas conversaciones le tocó a Villarroel Rossi lo que salió y lo que se puso sobre la mesa, quién mató al fiscal Nisman, las tarjetas de débito del Chocolate Rigaud y el concejal de Massa, la tragedia del tren del 11, el pacto con Irán, la causa de los cuadernos de Centeno, acuérdense, la causa de esos cuadernos, Aníbal Fernández y la efedrina, la causa Otesur y los sauces, los muertos de las inundaciones en La Plata, el dólar futuro, los juicios por la expropiación de YPF, los bolsos llenos de dólares de López, el ruido ese escandaloso de lo que ya venía ocurriendo, más lo nuevo, uno podría decir todo esto que apareció y estaba bajo la alfombra y que se convierte en motivo de conversación en todos los ámbitos, en los bares, en los encuentros, en la previa de un programa como ahora. ¿No les parece que debería haber un cambio de paradigma de la justicia para ayornarse a lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina? En realidad, nosotros, ciudadanos, ya no somos los mismos de antes. Dejamos de ser espectadores, eso lo hemos notado durante todo el año 23. Dejamos de ser simplemente espectadores y queremos saber algunas cosas. ¿Qué pasó con todo esto que ya venía de antes y qué es lo que va a ocurrir con todo lo que se está descubriendo? ¿Cuál sería la respuesta que daría un poder? Que también me interesa recalcar lo siguiente, que es una idea brillante que después se las voy a compartir, de Santiago Kovadlov, que siempre es una referencia para ciertos temas en este programa. Se trata de saber, en el caso de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se dé a conocer esta semana, se trata de saber si los integrantes de la Corte Suprema optarán o no por la República. ¿Qué significa esto? Optar por la República significa otorgar validez a quienes han sostenido y demostrado mediante procedimientos realmente probatorios que el delito y los delitos cometidos durante los gobiernos de la actual vicepresidenta son un hecho que no puede ser encubierto por las palabras. O bien, lo contrario, tomar la decisión de que las palabras pueden licuar los hechos y convertir lo sucedido en algo evanescente, irrelevante, en fake news. Esta alternativa es en verdad una auténtica disyuntiva. Se trata de saber si la Corte Suprema optará por brindarle a la República un porvenir
o simplemente decretará el certificado de defunción de la República. Pero ¿por qué la Corte Suprema? Porque su palabra, como bien lo dice la noción de superioridad de la Corte, su palabra es la única que está en condiciones de demostrar que los hechos no son palabras, que los hechos son realmente acontecimientos y sucesos que ponen de manifiesto comportamientos que están reñidos con la ley. En esa medida, en la medida en que la Corte Suprema tiene esa responsabilidad, tiene también la de probar que es una de las instituciones de la República que no se subordina a la política, sino que subordina la política a la ley. Él dice claramente, o la justicia se ajusta a la ley o le obedece al poder político de turno. Si le obedece al poder político de turno, no existe la República porque deja de ser independiente y eso va a producir un efecto, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, porque estamos en un mundo complicado. Dejamos de ser república si ella no da una respuesta contundente. Y en esa pirámide, porque es una pirámide, la Corte de Justicia a nivel nacional tiene la obligación de dar una respuesta. Y si no la da, su silencio también es una respuesta. Nos vamos a un corte y ya volvemos con nuestros invitados. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way Let me show you the way to a joy beyond compare. ¿Sabías que la Municipalidad de Salta otorga microcréditos para emprendedores? Está en marcha el programa Yo Emprendo. Por primera vez y como una política de Estado que nosotros queremos que se mantenga, va a haber créditos para los microemprendedores que va a dar la Municipalidad de Salta con un plazo de gracia de 3 meses a tasa cero y vas a devolver en 12 cuotas iguales y consecutivas. Es para que vos salgas adelante. Para conocer requisitos y detalles, ingresá a www.municipalidadsalta.gov.ar. Y acá sí, con nuestros invitados, en la segunda parte de lo que la semana pasada tuvimos como el silencio de la justicia y algo más. Y salieron muchas cosas en la conversación, porque me impactó especialmente el aporte de Jorge Villada en relación a la falta de independencia económica, podríamos decir, de los poderes, que condiciona indudablemente la posibilidad de que exista una república en serio, porque desde el punto de vista económico, si el poder ejecutivo maneja una caja y los otros dependen de esta caja, ya sea efectivamente a la hora de recibir un aumento o de sustituir el cargo de un juez o en la elección, como es acá en Salta, que debe ser aprobado por la vía del Senado, etc. Desde el vamos que la justicia no tiene independencia, lo cual no está bueno y tendríamos que poner sobre la mesa, dentro de todo lo que es escandaloso, porque la corrupción ha sido escandalosa, que esto tiene que ser inmediatamente reconsiderado por este nuevo gobierno nacional si pretende tener un cambio de paradigma. No sé qué opina Omar sobre este tema. Sí, la verdad que con respecto a la justicia estamos todos siempre, como te diría, ávidos de querer ver una justicia plena, un verdadero poder del Estado. Bueno, Jorge decía la otra vez de que con el presupuesto que tenía el Poder Judicial de la Nación con relación al Legislativo y al Ejecutivo, y claro, ¿cómo no va a ser un poder, como se le llamaba hace mucho tiempo atrás, Cenicienta? Era el poder que venía a la saga, venía después de todo lo demás, venía el Poder Judicial. Entonces, si tenemos ese desequilibrio que rompe
aquel principio que nos legaron los norteamericanos, los checks and balance, el equilibrio entre los poderes del Estado, pero ya partimos de la base económica totalmente distorsionada. Interesante esto de Estados Unidos. ¿Cómo funciona, Omar? Bueno, de lo poco que yo conozco, he tenido la suerte de estar un mes en Estados Unidos cuando era magistrado, viendo cómo funcionaba, cómo trabajaban los magistrados. La sorpresa más grande que me llevé fue en un estado, Virginia, donde fui a visitar, teníamos una visita ya establecida, a ver un juez que había sido elegido por el voto popular. Genial. Tan es así que cuando entramos al despacho de él, tenía un cartel que decía, en la pared así lo tenía, vote Villanueva. Villanueva era el juez. Así que lo primero que vimos con los otros magistrados, que éramos 4, que nos quedó y nos impactó. Imagínate entrar, Jorge, aún. Entonces le empezamos a preguntar, mire Villanueva, ¿cómo es esto? No, dice que para él no le comprometía en nada, porque él una vez que llegaba magistrado se tenía que abocar a trabajar por la justicia, para trabajar por la ley, por la vigencia de la Constitución, por los derechos de las personas, o por la vigencia plena de la libertad. Bueno, ahí entramos en un terreno que podés entrar a creer o no creer, pero el magistrado nos explicaba. Y otra cosa que nos llamaba poderosamente la atención en ese funcionamiento, atento a tu pregunta, era la dinámica que tenían los magistrados al actuar en un caso entre particulares. Una velocidad, una rapidez realmente notable. En algunos casos, el magistrado, si acá hiciera eso un juez, aquí seguramente le caeríamos todos con un juicio pero durísimo, de que no le permite ejercer el derecho de defensa, de que no le permite explayarse en todos los argumentos que quiere manifestarle al tribunal, y le diríamos un sinfín de cosas. Allá el magistrado, cuando llegó al caso que estaba resolviendo, nosotros estábamos presentes, invitados por él, otro magistrado era este, y cuando vino la parte que defendía a un chico que había atentado contra una abuela, la defensa le quiso empezar a explicar y le dijo, señora, a la defensora, no me diga más nada, todo eso que usted me está diciendo lo tengo en estos expedientes y ya me lo leí todo, deme algo nuevo o si no esta audiencia terminó. Duró, la autoridad legítima. Lo llamó el imputado, lo sermonó un poco, en 15 minutos estaba terminado el juicio, en 15 minutos. Sí. Entonces, después otros que actuaba el fiscal, también arreglaron ahí la pena, arreglaron, pero terminó, era por narcotráfico. Hicieron un arreglo y era por 1 kilo, 2 kilos se arregla juicios grandes. Cocaína. Bueno, este no era chico. No, o sea, digo, cuestiones graves. Entonces, un funcionamiento que vos, yo no digo que esté bien, mal, regular, pero funciona mejor. Pero funciona. Claro. Funciona. ¿Y que esto no funciona? Y los magistrados tienen una, ¿cómo te podría decir? Tienen una imagen. Son intocables. Son imágenes. Todo esto se lo vamos a mandar al presidente. Una imagen diferente. Al presidente y va a Patricia. Hola Patricia, te mandamos esto. Una imagen absolutamente diferente. Es importante ponerlo sobre la mesa porque hoy por hoy existe una conversación. Más allá de la personalidad que tiene cada uno, que bueno, él tiene su estilo, y etcétera, pero hay una conversación. Es posible conversar. Esto del miedo que uno le tiene, que pierde, no pierde nada. Los que somos independientes, los que estamos haciendo las cosas. ¿Vos decís el diálogo entre los poderes? No, el diálogo con el Ejecutivo y el cambio para la justicia islámica. Pero ¿cómo no va a tener que haber diálogo entre los poderes del Estado? Y en una democracia. En una democracia tiene que... Pero si precisamente lo que están buscando hoy, autores que todo el mundo conoce, en el mundo son relevantes, y en Argentina también tenemos algunos, se está buscando una justicia dialógica, una justicia que dialogue. O sea, y cuando decimos dialogue, nada más y nada menos que entre el Poder Judicial en su órgano máximo, las Cortes, o la Corte Suprema en el país, y el Poder Legislativo, por ejemplo, al momento de declarar el tema del control de constitucionalidad. Ahí se está trabajando permanentemente en otros lugares del mundo respecto del diálogo que tiene que haber en esa tarea de controlar la vigencia de la Constitución por una ley que se le opone, y qué papel o qué rol juega el legislativo con esa ley. Si no, tiene que tener la oportunidad de revisarla. O, por ejemplo, declarar la inconstitucionalidad de una norma con un compás de espera para su no vigencia. Darle un periodo de tiempo para que el legislativo la pueda revisar, la pueda analizar y proponer algo.
Es decir, se busca una justicia más Ágil. más ágil, exactamente, y una justicia también que tenga mayor sensibilidad. Que tenga mayor sensibilidad. Esos son puntos muy importantes y ahí te quiero remarcar algo. El problema de acceso a justicia o a la justicia no se ha resuelto. Esto de que el ciudadano pueda acceder, Vital. pero acceder con facilidad a poder hablar con cualquiera de los miembros del que están interviniendo en el proceso, sea el juez, el fiscal o el defensor. Te digo más, en algunas provincias, y Salta no es la excepción, No, tenés que acá sacar sí. turno para hablar con un empleado de la mesa de entrada y te da a lo mejor un turno para dentro de 10 o 15 días, hablar con el secretario del fiscal o del juez, imposible prácticamente, y ni hablar directamente con el juez fiscal, no te va a recibir nunca. No estoy diciendo que eso pase ahora como norma, pero ese vicio se observa en todo el país por una mala formación, una pésima formación profesional. O sea, el juez, ¿qué problema tiene en escuchar al particular? Pero que no quiere... se llama alegato de oreja, No, inclusive no, uno de... no. Eso es una forma de romper el contacto. Ese que cuando dice. se hace, eso es antiquísimo. Sí. Los jueces solo hablan por su sentencia. Eso es del siglo XIX. Hoy un juez... y ¿Sabes a mí- cómo, Jorge? a mí Va me- de la mano con aquello de Martín Fierro, hacete Claro, amigo del juez. hacete amigo del juez. Yo te digo cuál es el procedimiento, porque a mí me ha tocado en varias ocasiones. Venía una persona que necesitaba hablar, pero a veces hasta por una jubilación, que no le salía. 90 años y se estaba muriendo y no salía. Yo lo recibí en mi despacho, y era el camarista, no era juez. Y le llamaba al secretario, que se sienta en la máquina, y mi diálogo con la persona se registraba íntegramente en un acta. Entonces decía lo que ella quería decir, yo le explicaba lo que le podía explicar, si es que tenía alguna respuesta para ella, mucho gusto, buenos días y hasta luego. Pero me tomaba el tiempo de recibirla y de atenderla. ¿Por qué no? Pues, si hay una ¿Por qué diferencia. no? Terminan la frase, ¿por qué no? ¿Por qué no la puedo recibir? Bueno, porque... ¿Cómo va a hablar con un particular un juez? O sea, Exactamente. Y no hay con tiempo. y otra imputación. Eso. ¿Cómo No hay hablar con tiempo. eso? No vas a hacer que digan. Un juez no puede Que tener digan miedo de qué. no vas a hacer que digan. Un juez Pero ¿de qué no estamos puede tener hablando? miedo a Por nada. favor. Aparte, Ahora, yo quiero remarcarte algo, ya que hablaste de Patricia Bullrich, para no dejar pasar, Sí, porque no es sin su querer vos competencia. vas tocando cosas que nos hacen recordar. En la época que Aníbal Fernández era ministro del Interior, o ministro de Justicia, perdón, sacó una resolución secreta donde les decía, o reservada, que nos llegó lo mismo a los jueces a la mano, donde les ordenaba a las fuerzas federales que cada orden que les diera un juez de intervenir, primero fuera Al despacho. al ministerio de él para que él aprobara el uso o no de las fuerzas federales como lo había dispuesto el juez. Con lo cual, al juez lo dejaba desarticulado. Un buen ejemplo es el Servicio Penitenciario Federal. Se mueve totalmente de manera autónoma, independiente del Poder Judicial. No le comunica nunca lo que hace. O mejor dicho, le comunica después de que ha hecho lo que haya hecho con el preso. Eso no pasa en la provincia de Salta. Acá el juez de ejecución controla realmente. ¿Qué pasó? Vino Patricia Bullrich. Y yo me acuerdo, y no sé, y creo que el público se va a acordar, y vos también, que creó una comisión para recapturar presos que se habían fugado. ¿Cuántas órdenes de captura libran los jueces para personas que están fugadas? Y tardan años y años, entonces le echan la culpa al juez. Dice, la justicia no termina de atrapar a los delincuentes que están fugados. Es que el juez no sale a buscarlos, sale la fuerza de seguridad. Y entonces tengo que esperar la decisión política cuando te toca una ministra como la que tenemos actualmente, que tiene la decisión de ir detrás de los delincuentes, prácticamente Casado ahora se pone al frente Sí, de la fuerza, y entonces los jueces... Por algo será. Bueno, los jueces tienen otra respuesta de la fuerza de seguridad cuando dan una orden, pero desalojar una ruta, desalojar un edificio, desalojar un barrio, la fuerza de seguridad no se querían meter hasta que... ¿Por qué? Porque tienen esa dependencia del Poder Ejecutivo. Vuelvo a lo que dijo Omar. En Estados Unidos,
no se animaría ni el presidente a discutirle a un juez una orden que llegue a dar. Lo he visto también, lo he comprobado. O sea, las órdenes más Bueno, por algo hace tienen poquito otro en Perú, funcionamiento. sin ir muy lejos, le allanaron el despacho a la presidenta de la Nación por una denuncia concreta que hubo. Solamente en la Argentina existen estos pruritos, estos tiempismos, estos cortocircuitos de que el Poder Judicial no tiene efectivamente todo el poder que la gente cree que tiene en sus manos para poder llevar adelante muchas cosas. No estoy haciendo con esto una defensa, pero Eso estoy quería diciendo ver, claro. que son las cuestiones que hay que acomodar. Y el Podríamos nuevo pensar código... que los jueces que han intervenido en las causas que ya tienen sentencias son héroes. En este Bueno, contexto. no debiera Son debiera héroes. ser. No debiera ser. Debiera ser. Porque animarse a dictar una sentencia Pero debiera ser lo común. y que después no los defiendan o no ratifiquen o tenga alguna intervención la Suprema Corte de Justicia sobre las sentencias dictadas, que en lo que dice Kovadrov, ese corto que yo les compartí, claramente pide clemencia para estos jueces que se han animado a intervenir en una situación tan compleja en donde el Poder Judicial a las claras no tiene una independencia del Poder Ejecutivo, o sea que hacer cumplir la ley es una utopía. Bueno, hoy escuchaba, a propósito de lo que estás diciendo, cayó la causa Granata, en la que lo demanda el presidente. Sí. Lo denuncia y lo demanda. Lo denuncia por calumnia e injuria y creo que lo demanda por daño y perjuicio. Dice que se agarraron la cabeza como oro pie y nadie quería que cayera en sus manos. ¿En manos de quién fue a caer la causa? Del hijo. Bueno, ahora vamos a ver qué va a hacer el hijo. Granata dice, yo confío en la justicia, lo mismo. Pero es que tiene el ciudadano que confiar en la justicia, porque lamentablemente no hay en nuestro sistema republicano otro organismo u órgano vía para resolver el problema. Está bien. Y el Código Procesal Federal, te quería decir, Estela, antes que me olvide, lo último, no hablo más, No, ¿por qué no? Si tiende a resolver con mucha más velocidad, acá en Salta y Jujuy está dándose el resultado, con mucha más rapidez muchos de los conflictos que se plantean en la justicia penal, fundamentalmente porque es Código Procesal Penal. O sea, se ha incrementado la velocidad de resolución de juicios, causas y conflictos en Salta y Jujuy en materia federal con el nuevo código. Lo que pasa es que, vuelvo a repetirte, hay resistencia para su aplicación en otras partes del país y no es la misma realidad Buenos Aires, Córdoba, Rosario, que Salta y Jujuy. Eso me gustaría es distinto. que lo abras un poco. Ese código necesita duplicar el número de funcionarios, de fiscales, aumentar la cantidad de jueces, porque está todo oralizado, el juez tiene que estar, y tiene que estar él personalmente, en cada audiencia que se haga. Tiene que resolver en el acto, en la audiencia, no es dejen toda la prueba y de acá a 3 meses vengan. No, en el acto tiene que resolver. Tiene sus bondades el nuevo código, yo no la voy a discutir, no la voy a negar. ¿Cuál sería? El Código Procesal Federal, como esa, que las cuestiones, los incidentes se resuelven en el acto, apenas lo plantean las partes y lo resuelve el juez de garantías, resuelve en el acto el inconveniente. Y si alguien quiere apelar, se conforma en la misma sede jurisdiccional, se conforma la sala de impugnación o el juez de impugnación que resuelve la apelación en el acto, tiene muy poco tiempo para resolver, también oralmente. Y la causa llega a juicio más rápido, mucho más rápido. Ahora, vuelvo a repetir, no todas las realidades son similares. ¿Qué está pasando con este tipo de procesos? Pasó en Córdoba y creo que en Salta también van a tener problemas cuando esté totalmente instaurado. Que como se resuelven juicios porque el imputado acepta la responsabilidad a cambio de una pena menor, indemnización de la víctima, etcétera, etcétera, se empezaron a aumentar la necesidad de cárceles. Y vos has visto, todos los días se lo ve en la televisión, de que ya no hay lugar en Buenos Aires, ni en las cárceles, ni en las comisarías. Acá pasa Por lo lo cual, mismo, es un horror. los jueces de Buenos Aires dicen, si ponemos en marcha este código acá, ¿dónde vamos a poner tanto preso? ¿En los parques? ¿En qué lugar? O sea, es un código que demanda mucha inversión presupuestaria en las grandes urbes, en las grandes ciudades, o en las jurisdicciones, mejor dicho, grandes, sí, y van a necesitar mucha plata y
Salta y Jujuy lo sufren, O sea, la cárcel de Güemes tiene prácticamente el doble de presos de lo que tendría que tener, desde cuando fue creada, no hace mucho. O sea, pero ¿por Y qué? la justicia provincial es un horror. Esto sería La justicia motivo provincial también de tiene problemas, conversación también de tiene otro- problemas de alojamiento de Súper. de presos. otro tema. superpoblada. Es espantosa las cosas. A ver, yo recibo desde otro punto de vista de la academia, de la ciencia, las víctimas que han caído junto con los presos comunes por la famosa violencia de género, Sí. y estas denuncias que son rápidas, que se hacen en el mes de enero, en medio de una Y fiesta. se toman y va- medidas urgentes. medidas urgentes, y va junto con los presos un menor, porque no hay otro lugar, que va a parar en medio de los delitos comunes porque no hay lugar en otra parte. y no es lo O mismo. sea, es no de es lo un mismo. nivel de violencia, de promiscuidad y de agresión que, lejos obviamente de mejorar las cosas, las empeora. De hecho, el consejo personal que yo le di a los padres de las dos víctimas en un mal encuentro fue: por favor, sáquenlos de la justicia porque es lo peor que le puede pasar. Porque esto no resuelve, sino que complica, y fue así. Les complicó, les alargó un proceso que se hubiera resuelto como en Estados Unidos en una conversación si el juez inteligente hubiera tenido una mediación rápida y se hubiera aclarado un mal encuentro. Pero bueno, también otro tema que me parece que es muy importante, esta falta, digamos, de Compromiso. la falta, digamos, de independencia económica y el modelo por el cual se elige en Salta a los jueces de corte tiene que cambiar. O sea, la parte económica le da pie a un sometimiento que puede ser la causa de la pausa y del silencio o la inacción de la justicia. Es una posibilidad. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, esto se viene arrastrando desde... Pero tiene que cambiar inmediatamente. Bueno, pero ¿qué es una cuestión cultural? Hay que cambiar una cultura Es de una años. cuestión cultural. Esto Después, es- yo- eso que dijimos a este amigo del juez recién medio en broma, y bueno, es una cuestión cultural. Eso viene de Pero Omar, siglos. esto de acá, la cultura actual, yo lo voy a enfocar desde otro lugar, ¿sí? Exige un cambio absolutamente inmediato de la justicia. Te digo cuáles serían mis argumentos. Hoy se judicializa lo que antes se resolvía en el seno de la familia. Hay Sí, una mayor señora. conflicto. Hay una Totalmente. caída absoluta de la Totalmente. autoridad paterna, Totalmente. los padres, la justicia. O sea, es una justicia que no tiene la cantidad de jueces que debería tener y tampoco está preparada para resolver esa dinámica familiar. Lo mismo le está pasando a la escuela. La formación que yo el año pasado emprendí a los docentes es para capacitarlos en temas que ellos no tienen por qué, porque no tienen la academia para eso, pero que son los problemas de familia. Es Nos lo queda mismo. un minuto para levantarle el ánimo a nuestra teleaudiencia. Yo diría que este es el momento para proponer los cambios. Sí. A mí me parece que si no está puesto en el Pacto de Mayo, si no está puesto en la ley... Te iba a mencionar eso. No está en los puntos del pacto de No está. No está. un tema semejante. No está Todavía entre no los llegó Mayo. Está bien, me Estamos en imagino, abril. me imagino que la Sí, pero flexibilidad, la política- la flexibilidad es posible y agregar más o menos, supongo. La No política- es algo La política, taxativo. la política no va a proponer cambios para mejorar la justicia. Bueno, Estoy entonces, seguro. Bueno, ahí no está. empecemos por lo Pero ¿y que la no se política puede. quién los poderes políticos por antonomasia? No les conviene. ¿Quién los maneja? No les conviene, lo hemos dicho muchas veces. Un juez está 30 años en un cargo y ve pasar 6 presidentes y 8 gobernadores. El político sabe que en última instancia el juez es un peligro. Entonces, hacer demasiados cambios para que la justicia funcione bien no le conviene a nadie. No Como le a conviene nadie, a el nadie. ciudadano que está soportando... El ciudadano Al y único, al medio queda el ciudadano. pero es al último que se lo va a tratar de captar para que opine, para que dé su parecer, para Pero- que sugiera. Se decide, como dice Jorge, en otro ámbito. Bueno, es la cartelización. Se define en otro Al que ámbito. se está denunciando, verdaderamente creo que los carteles no son solo los de la droga.
Los carteles también están constituidos por algunas empresas que También. manejan, Sí. están También. constituidos Corporaciones. por estas Corporaciones. Sindicatos. a mí me parece que esa mirada, ¿no es cierto? Está bien, yo respeto el punto de vista, pero no estamos todavía dándonos cuenta que el ciudadano no es el mismo que era antes. Y Pero que de ojalá alguna reclame, forma- Estela, tu pero programa. tiene que reclamar. tú- Es que eso porque forma parte estos del cambios cambio. culturales Es que- requieren de la participación ¿Quién y la paga la intervención ciudadana. fiesta? ¿Quién paga la fiesta esta? De La lo que no fiesta, marcha? los ciudadanos. El Pero ciudadano por de a pie. supuesto, entonces, adelante. Los ciudadanos. Ciudadanos, muchas gracias. No, a vos, por muy amable. estar acá. Muchas gracias. Pero me deben otra, porque ¿Cómo se no? quedaron con muchas ganas de decir otras cosas. Yo les vi, Hay mucho para yo hablar les sobre- vi, los percibí. Y a ustedes hasta la semana que viene. Gracias por estar. Love is all that I can give.